Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como podéis ver, este vídeo es algo diferente. Hay otro fondo, aparezco en pantalla, a diferencia de mis otros vídeos, y es que he decidido hacer algunos cambios. Varias personas habéis comentado que os gustaría que saliera en pantalla contando las historias, así que bueno, he decidido hacerlo. Por otra parte, en mis vídeos suelo contar las historias pues en primera persona, pero a partir de ahora las contaré en tercera, como en el podcast. Y es que creo que hacerlo así es mucho más cercano y dinámico. Además, en muchas ocasiones me gustaría comentar las historias y en el otro formato no es posible. Entonces, bueno, esto es una nueva sección y espero que os guste mucho. Dicho esto, empecemos con la primera historia. La primera historia nos la cuenta una chica llamada Lisa y nos relata la historia, una historia real, que describe como realmente aterradora y que lamentablemente aún afecta a su vida a día de hoy. Más adelante entenderemos por qué. Ella empezó el post diciendo que esta historia le ocurrió hace 5 años y ha decidido compartirla con nosotros para que nos sirva como ejemplo y seamos más prudentes en caso de que nos pase algo similar. Para ponernos en contexto, esto ocurrió el 1 de octubre de 2020, en plena pandemia del COVID-19. Ella tenía 17 años por aquel entonces y se acababa de mudar de Isla de Francia, una región francesa, para ir a una ciudad de provincias a continuar sus estudios. Como estudiante a 4 horas en tren de sus padres, obviamente decidió alquilarse un apartamento, pero debido a que los precios eran muy altos e inasequibles, finalmente se instaló en una residencia de estudiantes completamente nueva. Esta residencia se encontraba en el corazón de un pabellón residencial rico y burgués, como ella lo describe, lo que contrastaba con la pequeña residencia de estudiantes. Cuenta que todo al principio era normal, iba a sus clases y todo bien, pero hubo algo que le llamó la atención con respecto a sus clases, y es que a diferencia de los alumnos de otros cursos, su curso tendría clases presenciales y no a distancia, que era lo normal en esa época del COVID, por lo que dice que ellos eran los únicos que estaban por el campus. En resumen, las primeras clases fueron bastante bien, aunque le costó integrarse debido a las mascarillas y todo el tema del COVID, ya que claro, en esa época, si recordáis, no era tan fácil acercarte a otras personas y menos que no conocías por miedo a contagiarte. Por otra parte, algo que no le gustaba es que los jueves y viernes terminaban las clases a las 8 p.m, más tarde de lo habitual y cuando ya había oscurecido, lo que hacía que llegara a la residencia sobre las 9 menos cuarto. El trayecto de 3 paradas era de 35 minutos más 10 minutos caminando hasta la residencia. Y ella hacía este trayecto tanto para volver a la residencia como para ir a las clases y obviamente siempre iba sola, lo que generalmente no le molestaba más allá del pequeño temor y nerviosismo de volver de noche a casa. Sin embargo, un día empezó a ocurrirle algo que le empezó a poner nerviosa de verdad. Cuenta que en la semana del 21 al 27 de septiembre, al ir a clase por la mañana, extrañamente se cruzó 3 veces con un hombre vestido de negro, con capucha y cuyo rostro no pudo distinguir bien. Pero lo que hizo que le saltaran las alarmas en ese momento no fue tanto el tipo en sí, sino el hecho de que este tipo no encajaba con el ambiente chic, rico del barrio. Sin embargo, no le dio muchas más vueltas. Cuando llegó la noche del 1 de octubre, como de costumbre, Lisa salió del instituto, pero a diferencia de otros días tomó el tranvía 1 hora más tarde, ya que por fin había hecho un amigo y se había quedado con él un rato más hablando. Como siempre, luego de estar con su amigo, se dirigió a la estación del tranvía, esperó sola a que llegara el transporte y una vez en el tranvía se dio cuenta de que, al igual que en la parada, no había nadie más que el conductor y ella. Así que decidió sentarse en los asientos de 4 plazas para ponerse cómoda. Cuando llegaron a la siguiente parada, que todavía estaba en la zona del campus, al girar la cabeza hacia la ventana, antes de que las puertas se cerraran automáticamente, Lisa vio a un hombre sentado esperando. Él estaba solo, iba vestido de negro y en cierto punto ambos cruzaron una mirada. Inmediatamente el hombre se levantó y bloqueó las puertas antes de que se cerrasen y entró. A pesar de que el tranvía estaba completamente vacío, el hombre se sentó justo delante de Lisa. Ella, intimidada y comprendiendo que la situación era sospechosa, apartó la mirada y prefirió mirar por la ventana. Cuanto más tiempo pasaba, Lisa más intuía que este hombre podía tener malas intenciones, así que ella empezó a idear un plan para asegurarse de que no la siguiera cuando tuviera que bajar. Una vez que el tranvía llegó a su destino, decidió bajarse en el último momento, justo antes de que las puertas se cerraran. Sin embargo, al empezar a caminar, escuchó un grito y Lisa giró la cabeza.
Al parecer, el hombre había conseguido salir del tranvía justo a tiempo bloqueando las puertas. En ese momento, el hombre empezó a caminar detrás de Lisa. Definitivamente, esta vez sí la estaba persiguiendo. Al acelerar el paso, Lisa escuchó al hombre hacer exactamente lo mismo, o sea, acelerar el paso también. Incluso oyó su respiración acercándose. Entonces, a Lisa se le ocurrió fingir que hablaba por teléfono para asustar a este extraño. Al principio parece ser que funcionó, y es que de hecho, milagrosamente y por pura coincidencia, cuando el hombre se dio la vuelta, sonó el teléfono de Lisa de verdad. Luego supo que era su amigo que solo quería decirle que se había equivocado de autobús. Luego ella se giró para comprobar si el hombre se estaba yendo o estaba ahí parado y vio que el tipo deslizaba algo entre sus manos. Ella dice que no logró distinguir qué era porque era de noche y estaba oscuro. En ese momento, él, el hombre, se dio cuenta de que Lisa le había visto, entonces reaccionó y empezó a agitar y a correr tras ella. Lisa, aterrorizada como nunca y sin aliento, corrió hacia un cruce peatonal y se abalanzó sobre un vecino de su residencia que casualmente pasaba por allí. Ella se arrojó a sus brazos y gritó: «¡Qué bien que vinieras a buscarme!». Ante estas palabras, su vecino comprendió de inmediato la situación, así que regresó con ella a la residencia. Sin embargo, antes de regresar, Lisa se giró una última vez y nada, el hombre había desaparecido. Una vez en su habitación, llorando, recordó la forma de caminar del tipo que la había perseguido y se dio cuenta de que en efecto era el mismo sujeto con el que se había cruzado 3 veces esa semana. Al día siguiente decidió ir a la estación de policía a hacer una declaración y durante el día la llamaron para decirle que las cámaras de vigilancia del tranvía habían revelado la identidad de la persona. Era un hombre buscado por agresión sexual y robo a mano armada. Al parecer disfrutaba agrediendo a chicas ricas para humillarlas antes de robarles. Y esa es la razón por la que estaba merodeando por el barrio de Lisa. A ella, al escuchar esto, se le heló la sangre y este incidente fue suficiente para Lisa como para decidir volver a casa con sus padres inmediatamente. El hombre fue encontrado 2 semanas después en otra ciudad por agredir a una joven en una tienda. Lisa nos deja un mensaje al final y nos dice que la moraleja de la historia es que siempre hay que tener cuidado, sobre todo de noche. Y ante todo, no hay nada mejor que seguir vuestro instinto. Todavía a día de hoy, ella habla de este incidente con su vecino, el que la rescató, y él le confesó el año pasado que veía la escena en su cabeza a menudo y que sobre todo no puede olvidar la expresión de miedo absoluto en la cara de Lisa. Dice estar también profundamente conmocionado debido a este incidente. Ella cuenta que aunque esta historia termine bien, le ha generado cierta desconfianza con los desconocidos. Siempre está alerta y sobre todo cuando se encuentra con gente encapuchada. Además, ahora siempre lleva un spray de pimienta en el bolso. Cuánto me alegra de que esta historia haya terminado bien para Lisa y sobre todo que nos pueda compartir su historia con la intención de advertirnos a los demás y cómo actuar en estos casos. Considero que en esta situación ella tuvo una mezcla de inteligencia por su forma de actuar y suerte porque justamente apareció su vecino, lo cual creo que en el fondo la ayudó a salir de esta situación o en el peor de los casos incluso le salvó la vida. Estoy de acuerdo con ella también con el hecho de que ahora es cautelosa y sobre todo con que lleva siempre un spray de pimienta y es algo que todos deberíamos hacer, sobre todo las chicas, si os veis en la obligación debido a vuestra rutina de caminar por sitios oscuros y que no os genere confianza. ¿Cómo hubiera actuado yo en esta situación si no hubiera tenido la suerte de cruzarme con un conocido como le pasó a Lisa con su vecino? Es decir, si no tuviera a dónde ir. Pues primero de todo, hubiera ido caminando para mantener cierta distancia con él y nunca dejar que se acerque lo suficiente para que no me haga nada. Y hubiera mantenido la calma y sobre todo no correr, al menos al principio, para no llamar su atención. Y acto seguido hubiera llamado a la policía dándoles tanto mi ubicación como la descripción de la persona que me está siguiendo. Y finalmente hubiera continuado caminando hasta encontrar un lugar público con gente o hasta que llegara la policía. Si no se diera el caso, si no pasara nada de esto y no hubiera nadie a donde acudir, ni tuvieras cómo llamar a la policía, como último recurso yo creo que hubiera utilizado mis llaves porque las llaves son muy útiles y se pueden utilizar como armas, te las pones por debajo de los nudillos y si el extraño intenta atacarte, pues se las clavas en lugares donde más le duela como la cara. Y puede que esto suene muy extremo, pero tenéis que pensar que en muchos casos, en muchas ocasiones, tu vida depende de ello y es o él o tu vida. Así que bueno, después de esta pequeña guía de supervivencia, sigamos con la segunda historia.
La segunda historia se llama El hombre del impermeable. Al protagonista de esta historia lo llamaremos Mark. Al principio del post nos dice que lo que va a describir a continuación sonará guión de película cliché y de mala calidad de terror, pero definitivamente esto le ocurrió. Incluso en su propia casa con sus familiares, casi nadie le cree sin la confirmación de las otras partes implicadas en esta historia. Esto ocurrió en otoño de 2019 en Columbia Británica, Canadá. Mark es de Alemania, pero se pasó medio año en Canadá como parte de su licenciatura. Él tenía 22 años en ese momento y las demás personas involucradas tenían aproximadamente la misma edad. Durante el curso, otro estudiante extranjero y él se hicieron muy amigos de un estudiante canadiense local. Como todos tenían los mismos intereses y humor, no costó mucho que los tres crearan un vínculo amistoso. El amigo canadiense les puso al día sobre cómo era vivir en Canadá, les explicó un poco cómo funcionaba todo y acerca de las zonas. Por otra parte, el padre de este amigo canadiense tenía una cabaña en un lugar muy remoto de Canadá donde solían ir muchas veces de vacaciones y a desconectar. Así que cuando llegó el verano y los invitó a pasar una semana con él y su padre en esta cabaña, el cual estaba cerca de un bosque, ellos aceptaron de inmediato. Mark nos puntualiza que tenemos que recordar que esta cabaña estaba en un lugar muy remoto, ya que esto será muy importante para más adelante. Él cuenta que se lo pasaron muy bien esa semana de vacaciones y que era un lugar muy agradable a pesar de estar en un sitio tan apartado. También algo curioso de esa semana de vacaciones para Mark fue que el padre de su amigo le enseñó a manejar ciertas armas y rifles, ya que él tenía bastantes y nunca antes había disparado un arma, por lo que esa semana disparó más que nunca. Luego llegó el otoño y como tenían mucho tiempo libre porque habían acabado sus exámenes y trabajos de su licenciatura, el amigo canadiense les propuso pasar unos días en la cabaña de su padre, pero esta vez sin él, sin el padre. Mark y el otro amigo extranjero dijeron que sí de inmediato, ya que según describe, él se imaginó la situación como que podrían ir allí y atiborrarse de alcohol y marihuana y pasarlo genial, simplemente disfrutar de la vida. Tras abastecerse con todos los suministros, los primeros 3 días fueron tranquilos. El primer día, al igual que la última vez que estuvo allí, Mark apenas durmió y estuvo tenso en general. Cuenta que esto se debe a que él es un tipo muy paranoico por naturaleza y suele entrar en modo alerta en situaciones tontas en las que sus amigos suelen burlarse de él. En este caso, lo que más le asustó fue estar tan lejos de la civilización, y dice que uno nunca entiende lo silencioso que puede ser el entorno hasta que pasa un tiempo en una zona remota como esta, lo que le llevaba a menudo a quedarse de pie en la oscuridad por la noche, alerta, escuchando todo lo que pasaba en la cabaña y fuera de la cabaña. Sin embargo, después de los primeros días, se volvió menos paranoico y consiguió relajarse. Al fin y al cabo, estaba con amigos y siempre estaba drogado e iban bastante armados, lo que explica que los convertía en peligrosos, aunque probablemente eran más peligrosos para ellos mismos porque mezclar alcohol y drogas con armas no es la mejor opción. Llegó el día 4 y pasaron el día intentando cazar en el bosque, principalmente relajándose bajo los árboles con una cerveza y un rifle en mano. Pero al anochecer empezó a llover con fuerza. Después de una hora empezaron a ver relámpagos a lo lejos, con bastante tiempo entre relámpagos y truenos, lo que significaba que la tormenta aún estaba lejos. Así que decidieron abandonar sus ineficaces intentos de caza y emprendieron la caminata de regreso a la cabaña. Tardaron aproximadamente 1 hora en llegar, ya que estaba muy oscuro y la lluvia creaba un terreno inseguro. Para que quede claro, según Mark, debéis saber que una vez que pasas unos días en la naturaleza y no has visto a nadie más que a tus amigos, puedes volverte bastante descuidado con tu entorno. Cuando llegaron al lugar, entraron a la cabaña y en ese momento la tormenta azotaba con fuerza. Guardaron todo su equipo y se cambiaron de ropa. Guardaron todo excepto las armas. Nuevamente dice que sabe que el alcohol y armas no es una buena combinación y que a día de hoy no las volvería a juntar. Pero como el padre de su amigo les había instruido mucho en cómo usarlas, pues se sentían confiados. Los tres se acomodaron en una mesa en la sala, pusieron un vídeo en YouTube y empezaron a jugar a las cartas. Apenas habían pasado 20 minutos desde que habían regresado a la cabaña, y en ese momento no se molestaron ni siquiera en cerrar las cortinas de la sala, porque según describe las tormentas son brutales y ellos querían observar la tormenta. Así que la situación era la siguiente. Eran 3 chicos sentados alrededor de una mesa, a veces maravillados por el clima y los rayos, mientras jugaban a las cartas. Cuenta que en un lugar tan inseguro está extremadamente oscuro afuera. Sin luna llena ni cielo despejado, es una oscuridad total. Además, las únicas luces que tenían en la cabaña eran lámparas de aspecto anticuado y más tenues que la pantalla de su teléfono. Cuenta que lo que viene a continuación es tal y como su amigo describió lo que vio. Mientras bebía un sorbo de cerveza, cayó otro rayo. En ese momento, escupió el sorbo,
gritó con fuerza y se puso de pie. Sin palabras, solo el pánico. Tras esta reacción, y sin entender nada, su amigo canadiense y Mark se quedaron perplejos al instante y lo miraron. «Hay alguien afuera», dijo el amigo. Empezó a divagar sobre cómo en esa fracción de segundo el rayo iluminó el exterior de la cabaña, y en ese momento vio a una persona parada a cierta distancia de la cabaña, mirándolos fijamente. Esto es a lo que se refería Mark cuando dijo «historia de terror cliché». Su amigo extranjero obviamente estaba en pánico. Ellos vieron la desesperación en su cara, así que esto les indicó a su amigo canadiense y a él que no les estaba gastando una broma, que definitivamente había visto a alguien afuera. Tras esto, Mark agarró su rifle y tiró del cerrojo para cargar una bala en la recámara. Sintió una cálida sensación recorriendo su cuerpo, liberando adrenalina. Intentó alejarse de la ventana, mirando a la oscuridad del exterior, pero no vio nada. Mientras el amigo canadiense corría a su habitación a buscar una pistola, Mark entró en pánico al darse cuenta de que no habían cerrado la puerta con llave. Y es que, ¿por qué la cerrarían si se suponía que no había nadie más que ellos en un lugar tan remoto? No habían visto a nadie en días y estaban en medio de la nada. Así que en ese momento corrió a la puerta y la cerró con llave. El amigo canadiense regresó con su pistola, la cual agarró porque tenía una linterna. Se acercó con cuidado a la ventana, luego cambió su ritmo de sigiloso a rápido y abrió la ventana con una mano mientras con la otra apuntaba con la pistola hacia afuera. Aquí Mark dice que ojalá se le diera bien dibujar, porque lo que vieron a continuación, cuando su amigo encendió la linterna, fue la imagen más aterradora que ha visto en su vida. Dice que la tiene grabada a fuego. Y el hecho de no poder compartir esta imagen con nadie le ha estado molestando durante años. De repente, un relámpago iluminó todo el lugar. Lo que vieron en ese momento fue un hombre alto y delgado, vestido de negro, con un impermeable con capucha que se había puesto sobre la cabeza, casi cubriéndole los ojos. El hombre del impermeable no estaba lejos de la cabaña, sino solo unos pasos de la ventana. Y a diferencia de lo que había gritado su amigo antes, no estaba de pie sino agachado. Los miraba directamente con los ojos entrecerrados y una sonrisa aterradora en la comisura de los labios. Otro relámpago brilló y por un instante todos se quedaron paralizados. La imagen de lo que vieron debió impactar a todos porque nadie dijo nada durante unos segundos. Cuenta que los dejó a todos con una sensación terrible, difícil de explicar al ver algo así. Quiero que os imaginéis la siguiente situación. En medio de una tormenta, en medio de la nada, una persona con un impermeable negro se agazapa de repente muy cerca de ti y te mira de frente con una mirada aterradora y una sonrisa espeluznante. El amigo canadiense estaba apuntando con su pistola y su linterna al hombre agachado y sonriente que también estaba congelado y simplemente gritó, con un ligero tartamudeo y una voz más aguda de la que Mark jamás había escuchado en él: «Aléjate de nosotros o dispararemos». Mark supone que en ese momento, después de que sus ojos se acostumbraran, el hombre del impermeable se dio cuenta de que no solo era una linterna, sino un arma. Además, Mark estaba junto a su amigo con un rifle de caza en el brazo. La leve sonrisa del hombre del impermeable se transformó en algo que Mark no sabe si era de sorpresa o de rabia. Todo esto sucedió en menos de un minuto. Mientras su amigo seguía gritando y Mark estaba paralizado, la figura del impermeable giró unos 90 grados hacia la línea de árboles más cercana y pasó de estar agachado a correr a toda velocidad. Dos de ellos asomaron la cabeza para ver a dónde iba exactamente, pero debido a la fuerte lluvia y la oscuridad, apenas pudieron distinguir nada en la distancia de esa línea de árboles. Después de unos minutos de mirarse todos con incredulidad, decidieron disparar algunas balas fuera de la ventana para demostrar que iban en serio y que si se acercaba a ellos, le dispararían. Cuando se le pasó el susto, decidieron llamar a la policía. Hicieron muchas preguntas para describir la ubicación de la cabaña y al hombre que se les había acercado sigilosamente, totalmente desprevenidos, y que solo se había revelado gracias a un rayo y a la suerte. Como estaban en una zona tan remota, la policía les dijo que tardarían al menos 1 o 2 horas en salir. Preguntaron, debido al clima y a la hora, si les parecía bien que enviaran a alguien al día siguiente para hablar con ellos sobre todos los detalles. Y dado que el hombre vio que iban armados, probablemente no volvería, así que ellos aceptaron. Mark y sus amigos contemplaron la posibilidad de subirse a la camioneta e irse en ese instante, pero como eran demasiado perezosos para repostar, la idea de hacerlo en ese momento en la oscuridad y bajo esa lluvia torrencial era demasiado aterradora. Además, no dejaban de pensar en ese tipo acechando en la oscuridad y eliminándolos uno a uno.
Así que finalmente pasaron la noche durmiendo por turnos. Cuando una persona estaba despierta y montando guardia, los demás estaban durmiendo, o mejor dicho, intentándolo. Cuando llegó el turno de Mark, la lluvia había amainado. Él apagó todas las luces, abrió una ventana y se quedó sentado en la oscuridad, intentando escuchar cualquier sonido y mirando por la ventana para observar la zona. Y aquí nos dice lo siguiente: les digo que cuando uno pasa horas sentado en la oscuridad, en alerta máxima, intentando simplemente quedarse quieto, escuchar y mirar a su alrededor, tiene mucho tiempo para pensar y recordar lo que acaba de pasar. Al día siguiente, a mediodía, llegaron los policías. Los chicos tuvieron que darles un informe detallado de lo que había sucedido, cuándo sucedió y mostrarles en qué dirección se había ido el hombre del impermeable. La policía les dijo que organizarían una patrulla para peinar el bosque, pero que podría tardar un poco porque necesitarían gente con experiencia en actividades al aire libre. Lamentablemente, durante el altercado, los chicos no pudieron ver muchos detalles del rostro del hombre. No pudieron distinguir si era joven o viejo, solo que era alto y estaba bien afeitado. Las posibilidades de encontrar o de saber quién era exactamente este hombre y averiguar qué demonios intentaba hacer eran muy escasas. Sin embargo, uno de los oficiales expresó que todo era muy preocupante. Salieron de la cabaña unas horas después de que se fuera la policía y el padre del canadiense insistió en que se quedaran en su casa al menos un día hasta que se sintieran más seguros. Además, el padre también quería saber hasta el último detalle y pensó que había llegado el momento de instalar cámaras de seguridad alrededor de la cabaña. Mark no recuerda bien la siguiente parte, pero le pareció escuchar que después de todo esto, el padre y su hermano, el hermano del amigo canadiense, volvieron a la cabaña y se quedaron sentados en la oscuridad esperando a que regresara el hombre del impermeable. Sin embargo, nunca supo nada de ningún resultado, nunca supo nada al respecto. Así que supone que este hombre decidió irse a otra zona, supuestamente a cazar. Por otra parte, nunca más tuvo noticias por parte de la policía. En enero del año siguiente, Mark se fue de Canadá y regresó a casa. A su amigo canadiense lo citaron para una entrevista unos meses después, y parecía que la policía seguía investigando este asunto seriamente, buscando al tipo que se había colado en la cabaña durante la tormenta. Sin embargo, nunca supo nada más al respecto. La imagen de esa figura agachada con impermeable, completamente mojada y rodeada de oscuridad, tan cerca de la cabaña, está grabada en la mente de Mark. Probablemente nunca la olvidará. A veces todavía apaga todas las luces y se queda mirando por las ventanas en silencio, intentando escuchar los sonidos, aunque cuenta que ahora está en el otro lado del mundo. Los tres amigos han especulado mucho sobre qué fue lo que pasó esa noche. La teoría ganadora es que este tipo sin duda tenía intenciones muy siniestras, ya que no parecía un simple intento de robo. Recordemos que ellos estaban dentro y que tenían las luces encendidas, así que se podía ver que había alguien dentro de la cabaña. Este tipo, además, se había acercado sigilosamente en mitad de una tormenta, algo que no debería hacer nadie en una situación normal. Y fue solo cuando su amigo gritó que había visto a alguien que este tipo pasó de caminar y de estar de pie a agacharse, para luego acercarse a la ventana. Sospechan que el hombre del impermeable quería comprobar qué tipo de víctimas habían dentro de la cabaña, y Mark no quiere ni imaginar qué hubiera pasado si en vez de encontrarse con ellos, se hubiera encontrado con tres chicas totalmente desarmadas en mitad de la nada. Por otra parte, después de que el hombre del impermeable saliera corriendo, los chicos no vieron ninguna luz en la carretera, pasado el claro donde se encontraba la cabaña. El tipo tampoco llevaba mochila ni nada, solo el impermeable y ropa negra apropiada para el clima. Así que Mark apostaría su alma a que este tipo tenía una misión, que sabía exactamente lo que hacía y para lo que estaba bien preparado. Mientras Mark escribía este post, también empezó a pensar en la logística. Ese tipo debía tener un campamento o al menos un coche escondido en algún lugar del bosque, ya que de lo contrario cuenta que no se puede vivir por allí. También tiene la sensación de que o bien llegó a la cabaña durante la tormenta o bien los vio en el bosque durante la cacería que habían hecho antes. Además, ellos durante su regreso a la cabaña se habían estado moviendo despacio y sin tener reparos en agitar sus linternas. Y en la oscuridad total de la naturaleza, una linterna de verdad debía de ser tan fácil de localizar como una bengala. Así que podría haberlos estado siguiendo por el bosque hasta que llegaron a la cabaña. Él termina el post escribiendo lo siguiente: si alguien ha oído hablar de algo similar en la zona de Columbia Británica, cerca de Vancouver, por favor, háganmelo saber. Este misterio me ha cautivado para siempre. A veces todavía sueño con esta figura con impermeable, acercándose sigilosamente a mí con cada relámpago. Y así es como termina esta historia, y definitivamente es muy aterradora
Y Mark no se equivocaba cuando ha dicho que esto parece una película de terror cliché, porque es que es totalmente el guión de una película de cabaña en el bosque, que alguien los acecha en la oscuridad y los intenta matar. Creo que tuvieron mucha suerte con el hecho de que ellos iban armados, porque de lo contrario, el hombre, si no hubiera visto que tenían armas, hubiera entrado y a saber qué les habría hecho. Y lo peor de todo es que nadie se habría dado cuenta de lo que hubiera pasado porque estaban en mitad de la nada. Así que creo que eso fue algo a su favor, el ir armados. Y suerte que el padre del amigo canadiense les había enseñado cómo disparar y a manejar las armas. La siguiente historia se llama ¿Puedo tomarte algunas fotos antes de volver? Esto sucedió en agosto de 2013. Matthew, que es como llamaremos al protagonista de esta historia, estaba visitando Montreal por su fin de semana Diverside, que básicamente era como el orgullo gay, pero tuvo lugar el fin de semana antes del orgullo oficial de Montreal. Su mejor amigo en ese momento había conocido a un chico en el orgullo de Toronto un mes antes y él decidió invitar a Matthew a ir con él para que no se sintiera incómodo al pasar el fin de semana con alguien que apenas conocía. Así que llegaron el jueves y el viaje fue genial. Salieron la primera noche, caminaron por las calles, las cuales estaban cerradas a los coches al día siguiente debido al orgullo. Su anfitrión, el chico que había conocido su amigo un mes antes, les preparó una rica cena y luego salieron nuevamente el viernes por la noche. Solo una nota rápida antes de entrar en detalles sobre lo que pasó. En esa época Matthew nos cuenta que salía bastante de fiesta y en estas fiestas se drogaba mucho, por lo que tenía tendencia a perder su teléfono con facilidad. Así que durante aproximadamente un año, durante esa época, dejó de llevarlo encima cada vez que salía. Entonces, volviendo a la historia, ese viernes por la noche salieron a una discoteca y fue otra noche divertida. La música era buena y los chupitos de tequila eran baratísimos. Matthew se lo estaba pasando genial y bailó y se movió por toda la discoteca, pero tras un rato volvió donde estaba para hablar con su amigo y el anfitrión. También se encontró con conocidos que también estaban de visita desde Toronto y acabó tomando sustancia de uno de ellos. Bailó un poco más hasta quedar completamente empapado en sudor, así que decidió ir al baño a limpiarse y de paso orinar. Cuando entró al baño, se cruzó con alguien que salía y vio que él era el único allí dentro del baño. Fue a usar el urinario y antes de salir, se sorprendió bastante al ver a un hombre en una esquina del baño mirándolo y sonriéndole. Matthew estaba casi seguro de no haber escuchado la puerta tras entrar, así que piensa que seguramente era el mismo hombre con el que se había cruzado al entrar al baño. Él parecía tener unos 30 y tantos, era más bien bajito y un poco regordete. Llevaba un polo, vaqueros y gafas. Matthew recuerda que al verlo pensó que le recordaba a un contable. No sabe por qué se le pasó esto por la cabeza, pero fue lo que pensó. Así que tras verlo allí, sonriéndole, Matthew le devolvió la sonrisa y le dijo hola mientras iba a lavarse las manos. «Hola», respondió. «¿Te lo estás pasando bien esta noche?» Matthew le respondió que sí, que la música estaba increíble. «¿Quieres tomarte una raya de coca conmigo?», preguntó el hombre. No era la primera vez que le ofrecían coca en el baño de una discoteca a Mark, y como había tenido buenas experiencias y conocido gente interesante, sin darle muchas vueltas, Matthew aceptó. «Vivo cerca de aquí, en mi casa. Si no te importa, podríamos ir, meternos unas rayas, beber algo y luego volver al club», contestó el hombre. Ahora, obviamente, al mirar atrás, Matthew se ha dado cuenta de lo tonta que fue su siguiente acción y no puede imaginarse siendo tan estúpido y descuidado a día de hoy, pero sin pensarlo, en ese momento, aceptó y se fue con él. Además, el club permitía volver a entrar con la pulsera. Durante el camino a casa de este extraño, charlaron un poco y el hombre le preguntó de dónde era, porque no parecía de Montreal, a qué fiestas había ido, cuántos años tenía y el nombre de Matthew. Luego Matthew le preguntó su nombre, pero el hombre le contestó diciendo que ya habían llegado. Todo el recorrido le había parecido de 5 minutos, pero la verdad es que cuenta que no había estado prestando atención por dónde habían caminado. El apartamento estaba en un edificio que tenía 3 pisos y su unidad estaba en el segundo piso y había que subir una escalera de metal larga y estrecha, y su puerta parecía estar en el medio de otros 2 apartamentos a cada lado. El hombre abrió la puerta y le dejó a Matthew entrar primero. Encendió las luces y le dijo que se pusiera cómodo. Cuando entró, Matthew vio que el apartamento tenía moqueta, alfombra, así que se giró para preguntarle al hombre si debía quitarse los zapatos. Pero cuando se giró, de repente se dio cuenta de que este extraño estaba cerrando la puerta desde dentro con una llave encima de la cerradura normal. En ese momento a Matthew le invadió una sensación de miedo como nunca antes había sentido.
Se dio cuenta en el peligro en el que se estaba metiendo, ya que estaba en otra ciudad, sin teléfono, ni forma de cómo llamar a nadie. Además, no sabía hacia dónde habían ido, ya que no había prestado atención mientras caminaban a dirección a casa de este extraño. Así que, en ese momento, Matthew pensó: haré como si no hubiera visto nada, no me quitaré los zapatos, me quedaré aquí unos minutos y luego pediré permiso para volver. También pensó que quizás estaba exagerando con toda la situación porque estaba drogado. Sin embargo, al mirar a su alrededor, todo su interior le gritaba: tienes que salir de aquí. Cuando Matthew se sentó, el hombre le dijo que se quitara los zapatos y se relajara. Ahí, con las luces de su apartamento, Matthew pudo observar mejor al tipo, y él seguía luciendo sencillo y modesto, pero su mirada parecía evasiva. Él bajó las 2 persianas de las ventanas a cada lado de la puerta, y Matthew le contestó que estaba bien y que tenía muchas ganas de volver a bailar. Entonces, el hombre le dijo que prepararía unas copas y luego volverían a la discoteca. El apartamento parecía mucho más grande por dentro que desde la calle. Era un espacio abierto con la sala de estar junto a la cocina y un pasillo en el centro con puertas cerradas pintadas de negro a cada lado, en la que se escuchaba música saliendo de una de ellas. Cuando el hombre salió de la cocina con un vaso en la mano, Matthew le preguntó al hombre si había alguien más en la casa, pero él respondió que no. Al entregarle su vaso, el extraño miró a Matthew de arriba abajo, ya que no llevaba camiseta, y con una sonrisa cada vez más inquietante, le dijo: tienes un cuerpo precioso, sobre todo el pecho. ¿Te importaría si te hago unas fotos antes de volver? En ese momento las alarmas sonaron en la cabeza de Matthew y lo único que podía pensar era en Jeffrey Dahmer y en todas sus fotos Polaroid. Además, pensaba en cuál iba a ser la siguiente acción, el siguiente paso de este extraño, ya que tras preguntarle esto, si le podía tomar unas fotos, se le pusieron los pelos de punta. Sin embargo, lo único que pudo hacer Matthew fue sonreír, educadamente, mientras tomaba un trago de su bebida incómodo y respondió que sí. Así que el tipo sonrió, dijo «excelente» y luego le indicó a Matthew que se quitara los zapatos y que iba a ir a por una Coca-Cola, a por su cámara y que volvería para hacerle las fotos. Caminó por el pasillo, sacó las llaves, abrió la segunda puerta, abriéndola solo lo suficiente como para entrar y cuando entró la cerró tras él. En cuanto cerró la puerta, Matthew se levantó de un salto, corrió al baño, tiró la bebida, se puso la camisa y corrió a la puerta principal. Matthew pudo girar y abrir la cerradura normal, pero la puerta no se abría. Continuó girando y tirando, pero nada. Entonces, en ese momento, escuchó que detrás suyo el hombre decía: ¿qué haces? Matthew se giró y lo vio parado al final del pasillo con una cámara profesional colgada del cuello y sosteniendo un espejo cuadrado con un montón de polvo blanco. Matthew le agradeció por la bebida, haciendo un gesto hacia su vaso vacío, pero le dijo que se estaba haciendo tarde y que quería regresar y que podrían intercambiar números y tal vez encontrarse y verse al día siguiente. En ese momento, la actitud del hombre, del extraño, cambió ligeramente. Seguía sonriendo, pero su tono al volver a hablar sonaba irritado. Le preguntó si estaba nervioso por las fotos y que debía esperar a que la bebida de Matthew le hiciera efecto y se relajara. Pero él, Matthew, le contestó que no, que quería irse ya, en ese momento. Este intercambio del hombre diciéndole que se quedara y Matthew diciéndole que no se prolongó durante aproximadamente 1 minuto, cuando de repente el hombre miró fijamente a Matthew, dejó el espejo, señaló el sofá y dijo: «Siéntate ahora». Sin saber qué hacer ni cómo iba a salir de esta, Matthew recordó que había otros apartamentos a cada lado y debía ser alrededor de las 2:30 de la madrugada, así que comenzó a gritar a todo pulmón como un loco, golpeando la puerta, la ventana y la pared. El hombre, nervioso, corrió hacia la puerta y rápidamente la abrió. Le dijo a Matthew que saliera y se hizo a un lado. Él salió corriendo por la puerta y bajó las escaleras, saltándose el último escalón y saltando por encima de la barandilla. Cuando cayó al suelo, miró hacia atrás y vio que el hombre ya no estaba, pero escuchó un portazo y tras esto salió corriendo calle abajo. En el camino a casa de este extraño, como he dicho, Matthew no había prestado atención al camino, así que no sabía hacia dónde dirigirse, pero sabía que estaba cerca. Y por suerte, pudo hacer señas a un taxi que pasaba por ahí y consiguió regresar al club. Al volver al bar, se encontró con su amigo bailando en el mismo sitio. Todo el incidente debió durar menos de media hora. Matthew estaba demasiado avergonzado por lo estúpido que había sido, y al volver al club empezó a sentirse mal por haber reaccionado así con este hombre extraño, ya que al fin y al cabo, hasta donde llegó su interacción con él, el hombre había sido amable. Todo el asunto le pareció bastante surrealista, y recuerda que al día siguiente, cuando se lo contó a su amigo, se rió un poco y bromeó sobre que posiblemente lo habrían asesinado, y Matthew trató de quitarle importancia, a pesar de haberse sentido aterrado. No fue hasta años después de que Matthew se uniera a Reddit
y a este subreddit y leyera otras historias como esta, que comenzó a pensar más y más en esa noche, y se dio cuenta del peligro potencial en el que se había puesto. Un hombre extraño que había conocido en el baño de una discoteca lo atrajo hasta su casa para tomarle unas fotos antes de volver. Y así es como termina esta historia, este post, y no creo que Matthew deba sentirse culpable por haberse comportado así con este hombre, ya que si algo aprendemos de todas estas historias que contamos aquí es que siempre hay que seguir nuestro instinto, y si el instinto a Matthew le gritaba que debía salir de ahí, por algo es. Puede ser que la noche hubiera sido normal, incluso que el hombre hubiera sido amable todo el rato, que le hubiera tomado las fotos y luego hubieran regresado a la discoteca sin ningún problema. Pero a mí me parece muy extraño el hecho de que tuviera tantas cerraduras y que además las hubiera cerrado todas. Incluso cuando Matthew abrió todas las cerraduras, no consiguió abrir la puerta. Literalmente estaba encerrado en ese apartamento en contra de su voluntad. Además, Matthew le había repetido durante todo el rato que quería volver a la discoteca y él no le dejaba, entonces no me parece una actitud normal. Así que, como he dicho, no creo que Matthew deba sentirse culpable ni sea un exagerado por pensar que podría haber sido asesinado, ya que como todos conocemos la historia de Jeffrey Dahmer es que es tal cual esta historia, tiene muchas similitudes, incluso hasta lo de las fotos. Así que Matthew, me alegro mucho de que salieras de esa situación. La cuarta historia se titula ¿Cómo sobreviví a una invasión de una casa? La siguiente historia es una de las mejores historias que he leído en Reddit y sin duda es una de mis favoritas, porque parece una película de acción. Vamos a llamar al protagonista de esta historia Andrew. Él cuenta que esto ocurrió hace más de 10 años, cuando aún era estudiante. Advierte que contiene algunos detalles explícitos de daño animal y violencia, por lo que se recomienda discreción. De todas formas, como sé que muchos lo pasáis mal cuando contamos historias donde un animal o una mascota sale herida, intentaré ser lo más cuidadoso y menos gráfico posible. Primero, un poco de contexto. Como la mayoría de los estudiantes, Andrew siempre andaba sin blanca y él tenía algunos trabajos extras, además de su trabajo a tiempo parcial, para ganarse un dinero extra. Uno de estos trabajos era cuidar casas y mascotas. A Andrew siempre le han encantado los animales, así que cuando una pareja lo contactó para pedirle que cuidara su casa durante los últimos días antes de su regreso de su viaje al extranjero, ya que la anterior niñera los había abandonado y su cachorro Golden Retriever de 6 meses se quedaría solo, él aceptó sin dudarlo. El hecho de que prometieron pagarle la tarifa completa de 2 semanas por quedarse menos de una lo hizo aún más atractivo para él. Sin embargo, Andrew no se imaginaba lo mal que terminaría esta historia. Él consiguió la dirección de la casa, recogió las llaves y fue a la casa, ya que eran más de las 5 de la tarde y casi había anochecido, pues era principios de primavera. Cuando llegó a la casa vio que era un lugar muy bonito, pero que lindaba con una zona no muy buena, que era y sigue siendo propensa a delincuencia, robos, asaltos, etc. Sin embargo, no le importó mucho porque, pensó que no le iba a pasar nada. Aquí dice que en ese momento era joven e ingenuo. Las primeras 4 noches transcurrieron sin problemas. Vio películas, se bañó en el jacuzzi y en general disfrutó de su estancia en esta casa mientras la cuidaba. Supuestamente los dueños tomarían un vuelo para llegar esa noche a altas horas de la madrugada, bastante tarde. Sin embargo, esa noche lo llamaron sobre las 10 p.m. diciendo que su vuelo se había retrasado, que se alojarían en un hotel y harían el viaje de vuelta de 3 horas y media a la mañana siguiente, y le preguntaron si podía dormir allí otra vez, o sea, una noche más. A Andrew no le importó, ya que al fin y al cabo ya estaba allí y tenía su bolsa de viaje en el coche. Tras eso fue a ver cómo estaba la perrita, el cachorro al que estaba cuidando, y llamó a su padre para contarle el cambio de planes, ya que en esa época seguía viviendo con sus padres. Y el padre le preguntó a Andrew específicamente cuál era la dirección de la casa en la que estaba. Normalmente Andrew cuenta que no les daba los detalles específicos, detalles así, porque ya tenía una edad suficiente para cuidarse solo, pero que en esa ocasión sí que lo hizo. Y a día de hoy sigue creyendo que esto, haberle dado la dirección a su padre, probablemente le salvó la vida. Finalmente se acostó sobre la 1 de la mañana y sentía que solo había dormido 5 minutos cuando le despertó el sonido de una ventana rompiéndose. También escuchó movimiento y lo que parecían pasos corriendo por el pasillo. Lo primero que hizo Andrew fue agarrar su teléfono y pulsar remarcar. Gracias a su viejo Motorola, remarcar era tan sencillo como pulsar un botón, ya que su padre era el último número al que había llamado, y él remarcó al número de su padre con la esperanza de que despertara. Luego dejó el teléfono entre la cabecera y el colchón por si su padre contestaba y así podía oír lo que pasaba.
Apenas había dejado el teléfono en la cama cuando el primer tipo irrumpió por la puerta del dormitorio. Pudo ver su silueta y tenía un cuchillo en la mano. Al ver a Andrew, levantó el cuchillo y se abalanzó sobre él. Ahora bien, algo para quienes no conocen Sudáfrica y la delincuencia, los robos y allanamientos de moradas suelen ser muy brutales y violentos. Las personas son asesinadas o torturadas si toman la más mínima represalia o se niegan a cooperar con los ladrones. Cuando el tipo se abalanzó sobre Andrew, por instinto, Andrew levantó las piernas cuando vino hacia él, y cuando estuvo a su alcance, le dio una patada con ambas piernas lo más fuerte que pudo. Es decir, Andrew estaba en la cama acostado, y cuando el ladrón vino hacia él, pues le dio una patada con las dos piernas. Aquí él nos explica que él no es un tipo pequeño, que mide 1,90 y en ese momento pesaba unos 100 kilogramos. Y que estaba bastante en forma y era muy fuerte, ya que en esa época el tiempo que no pasaba en la universidad ni en el trabajo lo pasaba en el gimnasio. Podía hacer fácilmente un press banca de 113 kilogramos y una sentadilla de 160 kilos. Así que cuando le dio una patada y chocó con el tipo, el hombre se levantó completamente del suelo y se estrelló contra la pared. Por suerte el cuchillo también se le escapó de la mano, y antes de que pudiera levantarse, Andrew se puso encima de él, dándole con la rodilla derecha en la cara y a cambio su cabeza contra la pared. Andrew sabía que su vida corría peligro y dependía totalmente de ello, así que aplicó más fuerza. El tipo cayó como un saco de patatas, pero antes de que pudiera levantarse, Andrew escuchó el sonido amartillado de una pistola y se quedó completamente paralizado. En ese momento, se sintió como si le hubieran vaciado toda la sangre del cuerpo y se quedó inmóvil. Recuerda que lo único que pensó en esa situación fue que si le disparaban, preferiría morir antes que quedarse incapacitado o depender de otras personas que tendrían que cuidar de él. El hombre que estaba detrás de él se quedó así, con la pistola apuntándole a la cabeza, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron menos de 10 segundos. Andrew permaneció inmóvil y finalmente el hombre le dijo, en un inglés muy malo, que se subiera a la cama boca abajo. Entró en pánico, pero pensó que si hubiera querido dispararle, ya lo habría hecho, así que hizo lo que le dijo. El hombre que tenía la pistola le echó encima una manta a Andrew y él se puso en una posición fetal con la espalda contra la pared para que, si lo apuñalaban, tuviera las piernas y los brazos por delante para protegerse. Para entonces había olvidado por completo que había llamado a su padre. El tipo al que le había dado un rodillazo seguía en el suelo y escuchó a un tercer hombre entrar en la habitación y ellos se pusieron a hablar distinguiendo un idioma diferente que sonaba como a portugués. Andrew no sabía lo que estaban diciendo, pero reconoció que era portugués, ya que él y su familia solían ir mucho de vacaciones a Mozambique, donde se habla principalmente este idioma. Tras eso, y cubierto tras la manta, escuchó como uno de los hombres movía al tipo que estaba tirado en el suelo, al que había derribado de un rodillazo, mientras que el otro empezó a registrar la casa metiendo objetos de valor en una bolsa grande. Fue entonces cuando Andrew escuchó el chirrido de neumáticos y un coche acercándose a una velocidad que parecía Mach 1. El coche derrapó hasta detenerse justo delante de la puerta y escuchó a alguien gritar. Era su padre. Los tres que estaban dentro entraron en pánico, salieron corriendo por la puerta trasera e intentaron saltar la valla. En ese momento el padre de Andrew abrió fuego, disparando en dirección a ellos. Ahora, aquí, Andrew cuenta que sabe que su padre falló a propósito, porque si hubiera querido darles, lo habría hecho, ya que no es uno de los mejores tiradores que conoce, sino el mejor. Y no lo dice solo porque sea su padre. Él es exmiembro de las Fuerzas Especiales del Ejército. Además, representó a Sudáfrica en el Campeonato Mundial de Tiro al Plato hace un par de años. Tiene varios títulos regionales de campeonatos de pistola y rifle y es armero de profesión. Y lo ha visto acertar a 50 metros a pelotas de golf con su pistola. Sin embargo, decidió no darle a estos tipos, ya que cuenta que la política y la situación racial de su país le habría metido en un buen lío si hubiera acertado y matado a uno de ellos. Cuando los tres extraños se habían ido, Andrew tomó las llaves de la casa y apretó el control remoto de la puerta, y su padre llamó a la policía mientras entraba. Lo esperó en la puerta principal y caminaron hasta el coche para esperar a la policía. Tardaron más de una hora en llegar, con la excusa de que no había vehículos disponibles. Para entonces, Andrew se había calmado y empezó a buscar a la perra. Sin embargo, no la encontraba por ninguna parte, así que le pidió una linterna a su padre y empezó a escudriñar el patio, y al llegar a una esquina, lamentablemente la vio tirada en el suelo. Llegó hasta ella, pero desafortunadamente estaba sin vida. Las autopsias posteriores revelaron que había sido envenenada, y la policía encontró trozos de carne envenenada cerca de la valla. Andrew cuenta que en su país el envenenamiento es una práctica bastante común cuando se trata de perros en una casa
o zona que es blanco de un robo o allanamiento. Él estaba furioso y muy triste por esto. Por otra parte, la policía también fue bastante inútil con la actitud de no me importa nada y apenas les tomó declaración. Para entonces ya empezaba a amanecer, así que recogió su mochila, el teléfono, cerró la casa con la llave lo mejor que pudo sin tocar nada y condujo a casa detrás de su padre. Solo al llegar a su casa fue cuando se enteró de la historia por parte de su padre. Dijo que respondió a su llamada solo para oír gritos y salió corriendo de la casa. Por suerte, le había pedido la dirección de la casa a Andrew la noche anterior y conocía muy bien la zona como para saber exactamente qué casa era. El padre de Andrew llegó bastante rápido y dijo que estuvo al teléfono todo el tiempo, colgando solo al detenerse en la puerta. Aquí Andrew explica que la casa de sus padres está a unos 10 kilómetros de allí, de la casa que estaba cuidando, y que atraviesa una zona residencial. Normalmente se tarda unos 20 minutos en coche, pero la llamada solo duró 7 minutos y 13 segundos, así que podéis imaginar la velocidad a la que su padre condujo para llegar hasta Andrew. Más tarde ese día, Andrew fue a la estación de policía, dio su declaración, le tomaron las huellas dactilares, etc. Y para ese entonces, los dueños de la casa ya habían regresado. Cuenta que el resto del día fue un borrón mientras se recuperaba del susto y la adrenalina. Pero aquí no termina la historia. Unos 7 u 8 meses después, recibió una llamada de la detective diciéndole que habían atrapado a los hombres y que debía ir a la rueda de conocimiento para señalarlos. Andrew contó a la policía que no les había visto la cara ya que estaba oscuro y que además le habían puesto una manta encima, por lo que no pudo ver mucho. Sin embargo, la policía le aseguró que los habían atrapado por las huellas dactilares y que se la mostrarían de antemano. Quizá no sea la forma éticamente correcta de hacerlo, de detenerlos, pero querían tener la mayor cantidad de pruebas posible en su contra, así que Andrew decidió colaborar. Llegó a la comisaría y, a diferencia de lo que se ve en las películas, no había un cristal unidireccional ni una habitación separada. Literalmente metieron a los 3 hombres en la habitación y los obligaron a ponerse de pie contra la pared. El que luego le dijeron que era el líder, a quien Andrew le había dado un rodillazo, lo miró con un odio inaudito. Tenía la mirada de alguien capaz de cortarle la garganta sin pestañear. Se llamaba Joseph Dragon Sambo. Cuando vio a Andrew, se llevó la mano al cuello e hizo el gesto como cortándose la garganta de «te voy a matar». Cuando salieron de la habitación, el detective le dio una copia de los antecedentes penales de Joseph a Andrew. Entre otros, cuenta que tenía 4 cargos de asesinato, 8 o 9 por intentos de asesinato, agresión múltiple, agresión con agravantes, más de 100 por allanamiento de morada y robo y violación. Andrew, al ver esto, se quedó impactado. El detective le dijo a Andrew que si no lo hubiera atacado rápido esa noche, definitivamente no habría salido tan bien parado. Pero aquí no termina la historia. 3 días después, Andrew recibió otra llamada del detective advirtiendo que tuviera cuidado ya que Joseph se había fugado de prisión y que aún no la habían atrapado. Sin embargo, él no se preocupó demasiado ya que el robo no había sido en su casa, además había cambiado de coche, así que probablemente no lo encontraría. Por otra parte, Andrew también tenía su licencia de arma y siempre llevaba una pistola consigo. Él no supo nada más del caso hasta unos 2 años después, cuando vio al detective en el supermercado. Empezaron a hablar del caso y el detective le contó que habían matado a Joseph durante un allanamiento de morada. Al parecer, había entrado en la casa equivocada, en la cual el dueño lo estaba esperando con pistola en mano. Sin pensarlo, le disparó una bala en el estómago y otra en el cuello, y gracias a la lenta respuesta de los servicios de emergencia y la policía, Joseph se desangró en el suelo de la sala de estar, librando así de la sociedad de un pedazo de basura humana. Aquí Andrew nos añade más información. Los 3 detenidos eran mozambiqueños, indocumentados, sin huellas dactilares ni identificación registrada en el sistema, prácticamente inmigrantes ilegales. En Sudáfrica se cree que el más del 70% de delitos violentos son cometidos por inmigrantes ilegales, principalmente de ascendencia mozambiqueña, zimbabuense y nigeriana. Esto complica bastante las cosas ya que ninguno de estos países permite la extradición a Sudáfrica. Así que si la situación se complica demasiado, simplemente huyen de vuelta al otro lado de la frontera y no se les puede hacer nada. Finalmente Andrew termina diciendo lo siguiente: toda esta experiencia me ha vuelto más vigilante, ha aumentado mi conciencia situacional y me ha vuelto un poco paranoico al revisar 2 o 3 veces todas las puertas, cerraduras, ventanas, etc. Además, gracias a mi mayor conciencia situacional, he podido evitar algunas situaciones potencialmente peligrosas en los años posteriores al incidente. Pero también me ha robado la tranquilidad. Desde entonces, he emigrado a un país más seguro, pero todavía a veces me despierto por la noche si oigo algún ruido. Así que, para mantener la tradición, Joseph
no nos volveremos a ver nunca más, ya que has fallecido. Pero a sus compinches o cualquiera que quiera intentar algo similar, por favor, visítenme. Haré que se marchen pronto y se reúnan con Joseph. Y a Joseph, espero que hayas muerto en agonía por envenenar a Daisy, la perrita. La quinta y última historia se llama No sé si habría logrado salir del bosque si hubiera hecho lo que él quería que hiciera. Esto le ocurrió hace unos años a una chica a la que llamaremos Sara. En esa época ella vivía con su novio, el cual describe que era un chico bastante abusivo. Una noche que salieron de fiesta, él por lo que fuera se puso muy celoso en medio de la fiesta y empezaron a discutir, por lo que finalmente decidieron volver a casa. No recuerda muy bien qué hora era exactamente, pero debían ser la 1:30 de la madrugada o 2 cuando llegaron. No había pasado ni siquiera una hora cuando él la echó de casa y la sacó al porche delantero cerrando la puerta principal con llave. Sara le rogó que la dejara entrar ya que en ese momento hacía un frío glacial fuera ya que estaba nevando y ella todavía llevaba puesta la misma ropa que había usado para la fiesta, la cual era una ropa desabrigada. Ella no supo qué hacer en ese momento ya que su novio no le abría la puerta por más que se lo pidiera. Aparte, tenía su teléfono, su bolso y sus cosas adentro de la casa, así que se quedó sentada en el porche llorando. Cuando su novio apagó las luces, tanto de dentro como de fuera, supo que no le iba a dejar entrar. Ella sintió mucha impotencia y frío. De repente se le ocurrió llamar a la puerta de algún vecino, pero le daba miedo despertar a uno de ellos y causarle problemas a su novio. O sea, después de que tu novio te deja tirada en la calle congelándote de frío, todavía te preocupas de meterle en problemas a él. Muy mal por parte de Sara. Es que literalmente podría haber sufrido una hipotermia. Y de hecho me estoy acordando que esto ha pasado de verdad. No sé si os acordáis, pero hubo un caso de un youtuber llamado Rifley Panini. Era un youtuber ruso que durante un directo en el que la gente le estaba donando dinero a cambio de que él hiciera retos, un usuario le ofreció 1000 euros a cambio de que dejara a su novia en la calle en ropa interior. Como he dicho, era ruso y esto ocurrió en Moscú, donde la temperatura suele oscilar en torno a los 10 grados bajo cero o más. Pues este youtuber aceptó hacer este reto sin pensarlo, así que agarró a su novia y la sacó fuera del balcón en ropa interior. Ella empezó a porrear la puerta y a gritar que la dejara entrar, pero él no le hizo caso. Sin embargo, no fue hasta que pasadas unas horas, cuando ella dejó de dar golpes en la puerta, que él decidió ir a abrirle la puerta, pero cuando hizo esto, ella ya estaba muerta. Había muerto de hipotermia. Así que él cogió el cuerpo y la llevó al sofá que tenía detrás de donde estaba haciendo directo, o sea que los espectadores vieron todo, vieron el cuerpo de su novia sin vida. Y tras esto el chico, el youtuber, llamó a emergencias, pero claro, ya no había nada que hacer porque había fallecido. Lo único que pudieron hacer fue certificar su muerte. Y este caso fue muy fuerte e impactante en su momento, se hizo muy viral, seguramente a muchos os suene. Pues esto es lo que le podría haber pasado a Sara perfectamente. Entonces, como he dicho, en lugar de llamar a la puerta de algún vecino y causarle problemas a su novio, ella decidió que intentaría caminar hasta una gasolinera que estaba a poco menos de 1,5 kilómetros para poder usar el teléfono para intentar llamar a una amiga suya y ver si podía dormir con ella en su casa. Poco después de empezar a caminar por la carretera, camino a la gasolinera, una camioneta blanca y alta se acercaba por el lado opuesto a ella, es decir, venía de frente. Ella intentó no mirarla fijamente por razones obvias, pero entonces escuchó que la camioneta se detenía y daba la vuelta en U y el corazón le empezó a latir con fuerza. Casi se quedó paralizada del miedo, pero se obligó a seguir caminando. La camioneta se detuvo y un tipo bajó la ventanilla y le preguntó qué hacía sola tan tarde. Sara le explicó que iba a encontrarse con una amiga suya en la gasolinera y que la estaba esperando. El tipo sonrió y se ofreció a llevarla, pero ella le respondió que no, gracias, argumentando que no debía hacer autostop. El hombre le dijo, bien, yo no recojo autostopistas ni a nadie, pero tú no pareces autostopista, solo pareces necesitar ayuda. Continuó conduciendo al lado de Sara y le dijo que no lo tomara por un pervertido, sacó lo que parecía una placa de policía y le explicó que acababa de terminar su turno y que por eso iba de civil y tan tarde. Además le dijo que no le importaba conducir a su lado con tal de asegurarse de que llegara sana y salva a su destino. Sara aquí admite que fue ingenua y confió demasiado en su amabilidad y sus credenciales, y cuando él le ofreció llevarla nuevamente, ella aceptó porque al fin y al cabo la gasolinera no estaba tan lejos. Él abrió la puerta de golpe y Sara subió. Se fijó que la radio estaba baja, la camioneta un poco desordenada, el maletero estaba lleno de cigarrillos y había un montón de periódicos en el suelo del copiloto. Al mover los pies, algunos papeles se movieron, dejando ver entre ellos unas esposas.
tazas de café, botellas de agua vacías, trapos, un pañuelo de color brillante y otras cosas. El hombre se disculpó diciendo que era la camioneta que llevaba de cacería, pero como fuera hacía mucho frío y en el coche hacía calor por la calefacción, Sara no le dio importancia en absoluto. Él le dijo que se llamaba John y le preguntó por qué iba tan ligera de ropa y caminando sola tan tarde, y ella empezó a contarle sobre la fiesta y la pelea que había tenido con su novio. Cuenta que el tipo, John, fue encantador y atento. Incluso se rió al pensar que podía volver a su casa y arrestar a su novio. Sara le preguntó acerca de John, y él le habló de su familia. Al parecer, era un padre joven, tenía esposa, 2 hijos y un perro. Sara le contestó que era como si tuviera la familia perfecta, y él se rió y dijo que sí. Y fue en ese momento cuando a ella se le ocurrió preguntarle si podía usar su teléfono, pero él contestó que no porque tenía que ahorrar batería. Cuando se acercaron a la gasolinera, de repente, él pasó de largo. Sara dijo educadamente: «Ahí, creo que es esa», pero él no le respondió. Ella empezó a sentir náuseas, el corazón le latía con fuerza, se le hizo un nudo en la garganta y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba por la ventana y veía cómo las luces detrás de ellos se alejaban cada vez más. En ese momento incluso le costaba hablar, pero de alguna manera consiguió murmurar preguntándole si podía dar la vuelta, pero él la ignoró. Cada vez que ella lo miraba, él solo estaba con la mirada vacía y sin emociones. Sara quería salir de ahí, así que volvió a mirar por la ventana y a la carretera para comprobar si tal vez iban lo suficientemente despacio como para poder saltar del coche sin lesionarse gravemente. Además recordó que siempre escuchaba consejos como «nunca vayas a la segunda ubicación», refiriéndose a que si alguna vez te secuestran, nunca dejes que te lleven al lugar que tienen planeado. Sin embargo, ella pensó en que si saltaba y se rompía un tobillo, sería muy difícil escapar con el pie así. También pensó en que seguramente había nieve y en lo difícil que sería moverse por la nieve y más todavía sin la ropa adecuada, la cual ella obviamente no llevaba. Sara se puso a llorar muchísimo en ese momento y le preguntó si podía volver a tomar prestado su teléfono, pero él le respondió que no y que parara de pedírselo. Entonces empezó a hablar en voz baja, diciendo: «Las chicas no deberían estar fuera tan tarde, no deberías haber estado sola tan tarde, mira lo que me estás haciendo, vestida como una puta». Mientras él le decía todas estas cosas despectivas, ella ni siquiera le contestaba. Luego recordó el par de esposas que vio debajo de su asiento y como no quería que las usara con ella, disimuladamente las metió debajo del asiento lo más profundo que pudo. En ese momento ella se puso a pensar en diferentes cosas que podía hacer para intentar salir de esta encerrona y se le ocurrieron varias, como por ejemplo, si en algún momento se acercaban a algún semáforo o estructura, podría simplemente agarrar el volante y hacer que chocaran contra ellos, o tal vez, si tenía la suerte de que algún policía los adelantara, podría agarrar el volante y hacer un giro brusco para que pareciera un conductor ebrio y los detuviera. Sin embargo, ninguna de estas posibilidades llegó, ya que en ese momento John se salió de la carretera y entró por un camino de tierra donde aún había bosque a ambos lados. Tras avanzar un poco, adentrándose más en el bosque y detener el vehículo, John apagó el motor y le dijo a Sara con un tono frío que algo le pasaba al coche y que se tenía que bajar con él a comprobarlo. Sara sabía que esto era totalmente mentira y mientras el hombre cogía las llaves y salía del coche, ella se agarró a la consola central y se puso a llorar aún más, suplicándole que no la obligara a salir con él porque hacía demasiado frío, además de que se temía lo peor. John se giró para mirarla con la puerta aún abierta y le gritó que saliera porque tenía que revisar la trampilla del maletero. Ella clavó aún más las uñas en la consola pensando que sus gritos de «no» y sus sacudidas de cabeza harían que John se acercara por el lado de la puerta de ella y la sacara él mismo. Así que llorando dijo: «Por favor, John, tengo mucho miedo y frío». Ella, a pesar de estar aterrada, no paraba de pensar en consejos que había oído para situaciones así si la secuestraban. Como por ejemplo, un consejo es que siempre intentes humanizarte a ojos de tu secuestrador usando su nombre, creando cierto vínculo, y es por eso que ella le llamó John por su nombre. Casualmente, tras eso, cuenta que John la miró de una forma que ni siquiera puede describir, y él volvió al coche y ella, asustada, se acercó más hacia su lado de la ventanilla como escabulléndose, con miedo de que la arrastrara sobre el salpicadero. Y él, en ese momento, apagó las luces del coche y todo se veía azul oscuro. Se quedó mirando el volante durante lo que parecieron años antes de encender un cigarrillo y mirar por la ventanilla. Luego miró a Sara y luego volvió a mirar por su ventanilla. En ese momento John escuchó cómo Sara arrastraba los pies sobre el periódico. Ella cuenta que no lo hizo con ninguna intención, solo estaba ajustando sus piernas, pero mientras
mientras John seguía mirando por la ventanilla, le dijo a Sarah que si pensaba en correr tenía una forma rápida de detenerla. Y curiosamente, minutos antes, ella había pensado en correr, pero no lo hizo por miedo a que la persiguiera o por si él llevaba algún rifle de caza en su maletero y le disparara, ya que como le había dicho, esa era su camioneta de cacería. En ese momento, en el coche, Sarah cuenta que tocó fondo y en lugar de estar en pánico, sintió entumecimiento y agotamiento. Todavía se le escapaba alguna que otra lágrima, pero sobre todo, recuerda estar entumecida. Todo estaba en silencio, pero finalmente, casi sin oírlo, ella le dijo a John que su amiga seguía esperándola en la gasolinera y le preguntó sobre su esposa e hijos de los que antes le había hablado. Sin embargo, él le confesó que no tenía esposa ni hijos y que en su casa no había nadie esperándole. Sarah, sin saber qué responder, le preguntó en qué estaba pensando y él le contestó: «Estoy pensando en qué hacer contigo». No lo dijo con enojo, sino con frialdad. Ella empezó a llorar de nuevo y en ese momento él le dijo que no llorara más y encendió el coche. Ella le repitió que quería irse a casa y finalmente John empezó a conducir y siguió hasta que se acercaron a una gasolinera. Sarah, asustada, estaba calculando el momento justo para coger el volante, pero antes de que pudiera, él empezó a reducir la velocidad. Al detenerse, John le dijo a Sarah que no se lo dijera a nadie o lo encontraría, y luego le dijo que lo único que estaba haciendo era darle una lección: no hacer autostop con desconocidos. Y tras eso, le dijo que saliera antes de que cambiara de opinión. Antes de que pudiera volver a mirarla para comprobar si lo había entendido, Sarah ya se había bajado de la camioneta y corrió hacia la gasolinera. El pánico la dominaba, pero entonces se detuvo y recordó intentar ver su matrícula. Así que se dio la vuelta, pero solo vio borroso los últimos 3 números, mientras se marchaba. Ella corrió adentro de la gasolinera y le pidió al empleado que llamara a la policía. Mientras esperaba a que llegara la gente, Sarah cuenta que tenía un poco de miedo de que el policía que apareciera fuera John. Sin embargo, sus miedos se desvanecieron cuando vio que el policía que llegó era un hombre completamente desconocido. Ella le dio la descripción de John, su apariencia, el color y tipo de vehículo, las partes de la matrícula que había captado, el hecho de que John le había dicho que era un policía fuera de servicio y básicamente todo lo que podía recordar. Sarah le preguntó al policía si podía revisar las grabaciones de seguridad de la gasolinera y el oficial le hizo caso y se fue a ver estas grabaciones, pero cuando regresó dijo que no había nada en ellas. Sarah le preguntó al policía si ella podría mirarlas, podría ver las grabaciones, pero el oficial le dijo que no y le preguntó si no confiaba en él y ella contestó que sí, que por supuesto que confiaba en él. Sinceramente a mí esto me huele mucho a encubrimiento entre policías. Yo creo que este policía conocía a John y lo vio en las grabaciones, pero lo encubrió. Volviendo a la historia, finalmente el oficial llevó a Sarah a casa de su amiga, regañándola por hacer autostop, preguntándole repetidamente si sabía quién era Ted Bundy y conocía su historia. Sarah cuenta que por supuesto sabía quién era Ted Bundy y su historia, pero que fue una ingenua al pensar que nunca le pasaría algo así a ella. Además, cuenta que se había subido al coche de John porque tenía mucho frío y estaba desesperada por un poco de calefacción. Sarah nunca más supo nada al respecto, a pesar de que intentó hacer un seguimiento de su caso, llamando de vez en cuando a ver si había novedades, pero los policías siempre le daban largas. No le contestaban nunca, salvo una vez que sí lo hicieron, pero le dijeron que su número de caso no existía. Y esto es a lo que me refiero, que seguramente se estaban encubriendo entre los policías, ya que es extraño que a pesar de haber hecho esa declaración, los policías le dijeran que ni siquiera existía su caso. Sarah ha pensado mucho en este encuentro con John, que seguramente ni siquiera se llamaba John, y ha tratado de convencerse de que tal vez John no era un mal tipo y en serio solo intentaba darle una lección. O sea, ella definitivamente nunca volvió a hacer autostop, así que fue una lección, sin duda funcionó. Pero sinceramente a veces cree que se dice todo esto para dormir mejor por la noche. Y así es como acaba esta historia y a ver, a mí me pinta, como he dicho, hay varios puntos a recalcar aquí y me pinta que los policías estaban encubriendo a John y que sabía quién era, porque primero no le dejaron ver a Sarah las grabaciones porque seguramente aparecía John y segundo porque, como he dicho, llamó a la policía para seguir su caso y le dijeron que no existía, ¿sabe? Eso es muy extraño. Por otra parte, con respecto a lo que ha dicho de que John le había dicho que había hecho todo eso para darle una lección, a mí me parece muy extraño también porque si quieres darle una lección a alguien, se lo dices, le dices, mira, te recojo, te llevo a la gasolinera, pero no deberías hacer autostop
con desconocidos porque yo te llevo, pero a lo mejor otra persona no tienes tanta suerte con otra persona y te puede hacer algo horrible. Pero en este caso, John, yo creo que tenía intenciones malas, pero por lo que fuera se arrepintió, se echó atrás, porque primero se pasó de largo de la gasolinera y segundo se metió por un camino de tierra adentrándose en el bosque y luego le dijo a Sara que saliera del coche porque tenían que ver algo en el maletero. Entonces yo creo que lo que quería era que Sara saliera y meterla en el maletero y luego volver a la carretera y llevarla a saber dónde, supongo que a su casa, para secuestrarla. Pero no sé por qué motivo, no sé si es porque Sara usó a su favor todos estos consejos que nos ha estado dando, de llámale por su nombre, crea un vínculo con él, hazte ver como una persona, no como una víctima. Por lo que fuera, John pues se echó atrás, ¿sabes? Y al final se la devolvió a la gasolinera. Aparte, cuando llegaron, él la amenazó. Le dijo, vete antes de que me arrepienta. Si le cuentas esto a alguien, te encontraré. No sé, es todo muy extraño, ¿sabes? Entonces, me parece raro que le diga, hago esto para darte una lección, ¿sabes? Yo creo que fue un intento de secuestro, pero se arrepintió, se echó atrás y puso como excusa que le quería dar una lección. En fin, estas son todas las historias de hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y sobre todo que os guste este nuevo formato porque me gustaría traerlo cada semana. A mí personalmente me gusta mucho más hacerlo así porque, como he dicho, pues así comento las historias y también, no sé, como que se hace más cercano y más dinámico a la hora de contar las historias. Y nada, dicho esto, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejar en comentarios qué os parecen las historias, qué habríais hecho en su lugar, también mandar vuestras historias de encuentros aterradores con extraños al correo que dejaré en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo.